Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Ustedes, Chag Sameach también. Estamos celebrando Shavuot, o unos están a vísperas de Shavuot ahorita. Entonces, bueno, esta semana tenemos el privilegio de contar con la visita de Cristian y Lina, que van a estar por acá. Gracias. Para que te los traigas más seguido. Y bueno, ¿por qué no hacemos una oración? Vamos a poner este tiempo en manos del Eterno, que sea pues Él hablando a través de mí. Bueno, primeramente yo lo pongo en servicio del Eterno, y pues que también ustedes salgan edificados, salgan en Shalom. Padre Celestial y Glorioso, te damos esta mañana, tarde ya, Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, congregarnos, tener fellowship, comunión los unos con otros, en los que podemos disfrutar de tu hermoso Shabbat, Padre. Gracias por instituir el día del Shabbat, que es el día que tú estableciste para restaurarnos, purificarnos, para darnos ese descanso en la familia, en lo espiritual, donde nos haces completos, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo, y hoy que nos disponemos a estudiar tu palabra, la parashá de esta semana, te pido que seas tú hablando a la vida de mis hermanos, que lo que tú hables a través de mí, Padre, sea de bendición, traiga fruto a sus vidas y no caiga en saco roto, Padre. Muchísimas gracias por este tiempo. En el Hashem, Yeshua HaMashiach. Amén. Y bueno, esta semana es la parashá número 35, Naso. Es increíble, la verdad, lo rápido que se va el tiempo. Yo siento que fue hace 2 semanas que estábamos celebrando Pesach, y ya es Shavuot. Estamos viendo la parashá 35. Y bueno, esta parashá habla acerca de la elevación y el servicio del pueblo de Israel, específicamente los levitas. Y esta es una travesía desde el servicio levítico hasta el rostro de Yeshua. Solamente como dato curioso, esta parashá es la más extensa de todas. La parashá de Naso es la más extensa. Sé que a veces vemos duplicadas, ¿no? De doble porción, pero esta es la parashá más extensa de todas las parashot. Entonces, hay mucho que escarbar. Yo sé que mientras vayamos estudiándola juntos, que vaya preparando, a lo mejor voy a dejar un tiempo para preguntas y reflexiones al final, o si sienten alguna inquietud también pueden comentarla y hacer verificación al grupo. Bueno, y la parashá Naso, habla precisamente acerca de elevar el censo, de contar el censo, que significa, Naso significa elevar. Nos quedamos la semana pasada en que el Eterno ordena a Moshe hacer un censo, y lo hace, pero no lo hace específicamente a los levitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo va a hacer aquí ahora. Y aquí, eleva esas chispas, que yo lo veo como elevar. No solamente los levitas físicamente eran encargados de cargar la santidad, de transportarla durante el desierto. Recordemos que en ese tiempo solamente pues era exclusiva del Beit HaMishpat, era del templo. Los levitas encargados, era Gersón, era encargado de las cortinas y cubiertas. Merari era encargado de tablas, bases y estacas. Siempre me gusta poner el enfoque mesiánico también, pues porque somos mesiánicos, creyentes en Yeshua, somos hijos de Dios. Sí, hijos de Dios, nos dieron ese título también. Y lo hago también porque funciona, funciona tener esa óptica a través de las escrituras, porque sabemos que el fin de todo es Yeshua. El fin de la Torah, o el propósito de la Torah, es Yeshua. Adelante, amado, bienvenido. Qué bueno verlo. Shabbat Shalom.
Y bueno, Yeshua elevó la carga del pecado, pero hoy en día somos su sacerdocio real, llamados a sostener su presencia en las naciones. Esta parashá, bueno, no es una sola serie de leyes o cosas que se le ocurrieron a Adonai, sino también un gran mapa que apunta directamente al carácter de Yeshua. El servicio de la mañana muy puntual, el mensaje de que la Torah es por Yeshua, para Yeshua y a través de Yeshua. Y nosotros como nuestro rol de creyentes tenemos que entender y tener el deseo del Creador de habitar con su pueblo. El deseo de Adonai siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Esta semana, bueno, lo estamos viendo con la fiesta de Shavuot, en donde Él desciende y se da la Torah. Bueno, sí, se dio la Torah, pero también habla acerca del Ruach HaKodesh, el día de Pentecostés, donde se ratificó nuevamente el pacto. Entonces siempre vemos a Adonai con el deseo de no solamente estar allá en las alturas, en el cielo, en el séptimo cielo, como digan. Él siempre ha tenido el deseo de estar en medio de su pueblo. Y entendiendo eso, pues es un punto clave de esta parashá y su cumplimiento e interpretación también del Brit Hadashah. Y bueno, ya entrando en materia, el servicio de los levitas era con las instrucciones para los hijos de Gersón y Merari. La conexión mesiánica en el reino del Mesías, lo vemos que es el liderazgo, y el servicio no consiste en estatus, sino en llevar una carga con gozo. Yeshua mismo elevó la carga más pesada, que fue nuestro pecado, por eso lo puse ahí, y nos invita a tomar su yugo, el cual es fácil y ligero. Eso está en Mateo 11:30. En 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos llamados a ser un sacerdocio real, al igual que los levitas. Cada uno de nosotros tiene una asignación específica e indispensable para la edificación y el transporte de la presencia de Dios en el mundo. No solamente en el Beit Hamikdash, ahora estamos a nivel global. Israel es el instrumento que Adonai usa para hacer luz a las naciones. La siguiente. Y bueno, vemos una serie de leyes de limpieza, de higiene, de pureza y rectificación del campamento. En el capítulo 5 de esta parashá se ordena expulsar del campamento a los impuros y se detalla el ritual de la sotá, así se llama en hebreo, que también tiene que ver con la mujer sospechosa de adulterio por su esposo. ¿En qué consistía esto? Bueno, había una exclusión. Los impuros, bueno, tenían que ser echados fuera para proteger la santidad del Beit Hamikdash y del campamento frente a la energía, pues, de la muerte. Sabemos que Adonai es un Dios de vivos y no de muertos. También habla de la restitución, de confesar y añadir un 20%, que es el número 5, la letra E, y pues la rectificación profunda del alma ante el daño del prójimo. Y Yeshua, era lo que le decía hace rato, él padeció fuera del campamento, eso está en Hebreos 13:12, para santificarnos, pagando nuestra deuda con sobreabundancia de gracia. O sea, él tuvo que ser echado fuera precisamente por la inmundicia que él tuvo que cargar, que pues era todo el pecado de nosotros. Permítanme. Y bueno, quiero entrar un poquito en detalle acerca de la exclusión. Bueno, yo pienso que todos seríamos excluidos, o sea, todos. No creo que no haya ningún justo alguno que tenga acceso por sus méritos al lugar santísimo, o que tenga acceso al Padre por sus méritos. Creo que todos estamos cortos. El estudiar a mí la Torah me hace ver siempre cuán
sucio es mi pecado, o sea, es la verdad, no lo puedo disfrazar, pero me hace ver y querer ser más como Yeshua. Es la belleza de cuando nos ponemos a estudiar, analizamos, y precisamente me pasó esta semana, mientras estudiaba la parashá, o sea, yo me daba más cuenta de lo lejos que habíamos sido excluidos de la gracia de Adonai, o sea, de los propósitos, de su Shekinah, de su presencia. Y como dijo Rusty al principio, bueno, si Dios no establece leyes nomás porque sí, Él las establece con un propósito, y precisamente, bueno, pues fue para cuidar su presencia. También creo que tiene mucho que ver la manera en la que nosotros nos acercamos al Eterno, porque si recordamos hace unas parashot anteriormente, bueno, los hijos de Aarón se acercaron cuando no debieron de acercarse y murieron. Esto también nos llama a reflexionar en que sin ese mediador, como lo es Yeshua, no hubiéramos podido tener ese acceso. Entrando un poquito más en las leyes de la Sotá, el misterio de la Sotá, que eran las aguas sonadas. Esto me di cuenta yo que es el Shalom Bait de Dios. Este término de Shalom Bait es que hacen o paz en el hogar o integridad en el hogar, que es lo que Adonai busca en cada uno de nosotros. Tuve que estudiarlo un poquito más, porque al principio no lo entendía muy claramente sobre cómo ocurría esto. Bueno, y resulta que esto es del Talmud, bueno, yo lo cito como fuente histórica. Mira, el Tratado Sotá, precisamente se llama. Esto era un freno a la violencia y a los celos, precisamente. Bueno, primeramente, porque en la antigüedad un esposo consumido por los celos podía actuar con violencia, o divorciarse, destruyendo la reputación de la mujer también. La Torah quita el caso de las manos del esposo y lo pone exclusivamente en las manos de Dios, y si no hay testigos, el hombre no puede juzgar. Es por eso muy importante el tener siempre los testigos. Más adelante, bueno, Yeshua en el Brit Hadashah se relata una historia en los evangelios en donde había la mujer adúltera, en donde precisamente, bueno, los fariseos la llevaban a apedrearla, pero pues no había testigo, o sea, realmente no procedía de manera legítima. Y bueno, ¿cómo se hacía todo esto? Me preguntaba yo. Bueno, el Tratado de Sotá, bueno, dice que para preparar las aguas amargas, el sacerdote escribía las maldiciones de la Torá. ¿Se acuerdan? Las vimos esta semana y también ahorita en el servicio. Que aquí las maldiciones y aquí las bendiciones. Escoge entre la vida y la muerte, pero escoge la vida, dice al final. Entonces el sacerdote escribía las maldiciones de la Torá, que incluían el tetragramatrón, el nombre sagrado delante del mano. El tetragramatrón en un pergamino. Sabemos que pues para los judíos eso es muy delicado también. Y luego lo disolvía o lo borraba en el agua. Bueno, sabemos que en el judaísmo tradicional borrar, bueno, yo no lo sabía, hasta ahora lo sé, el nombre de Dios es un pecado muy gravísimo. Pero sin embargo se enseña que el gran valor que tiene el Shalom Bait, la paz en el hogar, Adonai dijo que su nombre sea borrado en el agua con tal de restaurar la paz entre un hombre y su esposa. Y si la mujer era inocente, el agua no le hacía daño, al contrario, era bendecida con fertilidad y el matrimonio se restauraba. Entonces, simplemente como para tenerlo dato curioso, porque yo no, bueno, yo leo la Torá, ¿verdad? Pero a veces soy, bueno, ¿cómo lo hacían? Me pongo a indagar, ¿no? ¿Cómo es que qué le ponían al agua, no?
Entonces, bueno, podemos ver que cuando la mujer realmente sí era culpable, el vientre creo que se hinchaba, dice la Torá, y pues ya no podía volver a concebir hijos. Y bueno, también esto revela la relación entre el esposo y la esposa. Sabemos que Adonai siempre nos ha visto como su esposa. Siempre es una analogía de lo que Adonai quiere. Nosotros somos la novia, Él es el prometido, el amado, el deseado, el esposo. Y bajo estos elementos que podemos ver en este ritual que se hacía, bueno, había el vaso de barro, estaba el agua, dice que era agua santa, y el polvo del suelo del tabernáculo. ¿Y qué más había? Bueno, pues el adulterio, estaba la sospecha, tanto que sí podía ser verdad como que no podía ser verdad. Y el vaso de barro, bueno, representaba el cuerpo humano. El agua santa representa la Jokmah y el Gesed. El polvo del suelo del tabernáculo presenta la mortalidad, la baja condición humana o el ego. Y al mezclarse con el agua representa cómo la santidad desciende hasta lo más bajo para examinar el agua. Simplemente es una interpretación que se me hizo muy, muy chévere. Y cuando Israel pues caía en idolatría, pues había impureza. El kiplot era como una azotada, o sea que el esposo siente celos divinos, y con tal razón, bueno, si su pueblo estaba fallando, y bueno, eso revela la condición de todos. Rusty dijo ahorita en la mañana, me impactó mucho el mensaje, por eso lo cito mucho, que realmente pues todos somos israelitas. Todos los que estamos aquí somos israelitas, bueno, porque somos de dura cerviz, porque pues, nos cuesta. Bueno, yo no digo que para mí la tarea sea fácil, y Rusty lo dijo hace rato también, es un reto diario. Sin embargo, bueno, lo podemos en Mashiach, que es el que nos da la fortaleza. Esa es la siguiente. Vamos a entrar a lo que es el voto del nazireo o nazareo, que era una santidad radical. Bueno, esto es una... ok, perdón. Me brinqué algo antes aquí de las aguas amargas. Bueno, quería leer que en Mateo 26:39, precisamente, bueno, en el huerto de Getsemaní, Yeshua clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué había en esa copa? Bueno, no solo era dolor físico, podemos entender que era también la copa de la sotá. Y como la esposa era culpable, que pues, la esposa era Israel, la Torá dictaminaba que debía beber el agua que traía la maldición y la muerte. Pero Yeshua, el esposo inocente, intercambió lugares con su novia. Entonces, él tomó el vaso de barro, que era su cuerpo humano, absorbió la maldición de las aguas amargas y sufrió los efectos del vientre hinchado y el muslo caído, en un sentido espiritual, en el madero, porque cuando estaba en el madero, pues Dios lo deja solo, lo abandona, lo desampara, y carga con la podredumbre de nuestro pecado. Y el nombre de Elohim es borrado por un momento, y Yeshua es desamparado en el madero para restaurar esa paz matrimonial, la paz en el hogar, el Shalom Bayit, que es entre el Creador y la creación, cada uno de nosotros. Simplemente también como una alegoría mesiánica que me llamó mucho la atención acerca del misterio de la azúcar. Sí, hermana. De hecho, cuando le dan a tomar el vinagre, se también está refiriendo a eso. Y de hecho en el Salmo 22, cuando está escribiendo la crucifixión, sí, le dice: mis entrañas se hicieron como cera, se derritieron dentro de mí. Y él tomó el agua, y fue cuando se hinchó todo el cuerpo.
es lo mismo que está pasando, porque la mujer es culpable de la maldición y él se la tragó. Sí. Porque creo que también, pues ya ve que cuando le insertan la lanza, lo que sale. A veces, no lo había visto también, pero muy importante. Por eso digo que es bonito cuando conectamos los puntos. Bueno, sigamos pues. Ahora el voto del nazireo. Bueno, sí, que una persona común se consideraba, pues se consagraba voluntariamente a Elohim. Y es lo que me da mucho la atención, que estábamos hablando que solamente los levitas podían ejercer el sacerdocio, sí, pero Adonai no hacía de menos a nadie o hacía excepción de personas. Si una persona sentía en su corazón hacer un voto, bueno, la persona tenía la libertad de ir y hacerlo y presentar sus holocaustos, sus sacrificios, y bueno, se consagraba al Eterno voluntariamente y había que cumplir dos cosas. Bueno, las primeras condiciones físicas eran abstenerse de la vid, el luto y la navaja. El cabello largo, bueno, representa los canales de luz desde la corona, lo que dice ahí, según la tradición judía, medio cabalístico ahí, pero está el ejercicio de autodisciplina también. Bueno, ese es el enfoque, que era pues la autodisciplina extrema para buscar pureza total, evitando incluso la semilla de la tentación. También aquí en el enfoque mesiánico, bueno, Yeshua, el Nazir Supremo, se privó del gozo terrenal para entregarse al sacrificio redentor. Bueno, tres cosas que pasaban. Bueno, no podía cortarse el cabello, no podía ni siquiera oler o estar cerca de donde había uvas o cualquier producto derivado de la uva, y también así de los cadáveres. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué precisamente la uva? O sea, ¿por qué? Yo a veces soy muy preguntón y digo, pues, ¿por qué? O sea, a lo mejor muy cabeza dura, pero creo que a veces a Adonai le gusta que nos pongamos a pensar y por qué, cómo. Y no es casualidad, bueno, entendí algo que me gustó mucho, que no es casualidad que, bueno, se hablaba de los celos y ahora precisamente se habla del voto nazareo. Yo sé que hay muchas pues canciones allá en el mundo, ¿no? que hablan precisamente acerca de consumir alcohol y llegar al siguiente punto, entre pues un hombre y una mujer, y yo como que hice la relación así, wow, o sea, es cierto, totalmente. O sea, cuando una persona está consagrada, se priva del vino, se priva de cualquier gozo que pudiera tener, porque exige una exigencia aún mayor de santidad. Simplemente es como un cerco que Adonai pues le pone a la persona. Y uno decía, venga, pero ¿por qué también las uvas si no tienen alcohol? Bueno, resulta que pues, en la disciplina... Pues es lo más fermentado, reposado, se fermenta, y la fermentación la gente no la sabe manejar. Es como el vino de ayer. ¿Se acuerdan que yo les estaba echando bien poquitito? Sí. Porque yo ya conozco el tipo de botellas que se compran para abrir el Shabbat. Es para que te pongas feliz, pero no para que hagas desastres. O sea, ellos también tenemos las bodas pues sí, las bodas también. La primera boda que hizo Yeshua, él dio el vino lo mejor al último. ¿Ves? Entonces, ahí la gente lo desvaría, que todos se emborracharon y ya está, él se emborrachó. O sea, gente que no tiene la conciencia. Por eso es de que mucha gente, yo quería tocar ese punto de la vida, porque la gente no sabe que el vino reposado, el más fino, el más caro son las uvas, y es un concentrado que ayer cuando se destapa la botella, te pega el olor. No es que le echen alcohol, es el tiempo que tiene reposado. Sí, no, o sea, crea alcohol. Entonces, natural. yo no les echaba tanto, decía, porque las hermanas pues
¿verdad? Tantito, pero empezaron a pensarían, ay, la hermana, no, es que yo ya conozco lo que tiene, por eso, perdón, pero... No, está bien, gracias hermana, y tienes razón, o sea, creo que es fácil, ¿no? Cuando a mí me ha pasado también estoy en celebraciones y venga, o sea, hay que tomar tantito más. Y no, ahí tiene que tener un respeto, y yo tengo un testimonio cortito, yo tengo mi familia que es grande y es bien espléndida en las fiestas, pero cuando llega mi esposo no es por nada, mi hermano, él le encantan todas los licores y tiene ahí pero un altar de licores y tantos amigos, pero cuando mi esposo llega se apaga el licor, se cierra y dice llegó mi cuñado, y como que todo se apagó por el respeto de la persona. Ahí yo me fijé que no es porque yo me creo, no, sino que porque ellos saben que mi esposo no le ofrezco una soda o un agua, y todos los borrachines que había se apartaron y eso se acabó, como quien dice, la fiesta se acabó. Es el respeto de la persona, uno implanta respeto, pero porque se imagina si mi esposo fuera, no, ese hermano, no, ofrézcame como quiera, a él le gusta. No, desde que mi esposo vino al pie del Señor, así se reafirmó, ¿verdad? La gente, uno es el testimonio, la gente te juzga y así como te ven, la gente te trata. Y la verdad no es que yo sé que hay muchos hermanos de aquí que se la pasan de jarras y todo. Pero si vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Lo primero que Él pues quiere es santidad, donde quiera que tú vayas. Porque sí te pones contento, pero nada más en el Shabbat. Todos los judíos ortodoxos, ellos brindan. Sí, no. Con alcohol, con vino más reposado que el de ayer, ¿verdad? Casi es más sidra, más. Y ellos todos están felices, pero ellos quedan en casa a dormir. Pero el problema es si viene el Señor y los agarra guayos. Esa es la pregunta del millón. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que como cristianos tenemos que poner una copa no hace daño para, ¿verdad? Porque si se le sube a la cabeza más si no has comido. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero el vino reposado de la vida hay que tener cuidado. Sí. Ni todo la mano todo el dinero, porque en una de esas te agarra bien dormidote y pum, ya vino el Señor y ni dijiste perdóname Señor porque pequé en contra de ti. O sea, no te alcanzas ni a arrepentir. Y esa es la conciencia de la gente, del cristiano, que dice, no, porque yo estoy bajo Yeshua o bajo Cristo y todo me es lícito y Él ya pagó por mí. No todo está pagado, pero no todo te conviene. Porque qué tal si se pasa de jarras en el pori y te llevan arrastrando y luego Dios te habla, tanto tiempo se acabó, te fuiste bueno y no calificaste para entrar a la fuente del Cordero. Definitivamente no te lo perdiste. Bueno, sí. De verdad, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, eso es verdad. Yo cuando hablo acerca del vino, o sea, me refiero en un contexto, bueno, pues no hablo de estar allá afuera, hablo en un contexto pues más... Tenemos que evitar más los que servimos a Dios, porque dicen, no, una no es ninguna, síguele la siguiente, no te preocupes, como quiera, no estamos haciendo danza, no, sí, una nada más para platicar, porque hay muchos que están cerrados y hay que quebrar el hielo, pero no es para de a tiro perderse. Sí, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, sí. Creo que también es cuestión cultural, hermana, también en sus países, bueno, ha habido mucho alcoholismo. Se ha sufrido mucho, sobre todo en los países. Bueno, yo tengo un testimonio, no todo, porque mi papá nunca tomó, y a pesar que él tenía una tiendotota, y el día que él brindó con el consuegro, fue cuando mi hermano se casó, que quebran la copa, que los dos vienen, el novio, la pareja, y se arriman, es de esa vez nomás. Y estaba llore diciendo, perdóname, Padre, porque pequé en contra de ti. Llore. Y solamente se tomó una, la copa que se sirvieron y que tomaron y quebraron y la pisaron. Bueno, es que también ahí entra la conciencia, o sea, si para él es un problema de conciencia muy, muy grave, pues también
Creo que depende del nivel de madurez de cada uno de nosotros. Y usted dice, ciertamente tenemos que ser ejemplo. Ejemplo, porque los hijos ven, yo vi un caso, vi cortito, que el hombre está y está con la copa. Y luego el hijo de 14, 15 años, hey, vas con los amigos, no vayas a tomar. Se regresa y le dice, bebecito, tomas y fumas, ¿de qué tú me hablas? A ira. Así que, entonces el ejemplo, porque yo lo vi, le dijo, no vayas a ir a tomar con los amigos. Pero si tú tomas y fumas, ¿de qué me hablas? O sea, ¿con qué autoridad les va a decir? ¿Con qué autoridad? Si no da el ejemplo. Si no del ejemplo. Uno, si corrige, Tiene que dar el ejemplo. claro. Si no, de nada sirve que estemos buscando al Señor. Así de sencillo. Bueno, sí, y continuando, bueno, el nazireo alcanzaba un nivel pues de santidad. Se le exigía mucho. Era comparable al sumo sacerdote. Y en el vino, bueno, pues como mencionaba la hermana, pues el vino representa muchas cosas. Es gozo, pero también mal usado puede dar rienda a las pasiones descontroladas, al rigor, al juicio. Entonces, por eso, bueno, cualquiera persona que tuviera la intención de hacer un voto con el Señor, con Adonai, podía hacerlo. Tenía que traer su ofrenda. La Torah lo relata, lo dice. Y tenía que evitar esas tres cosas. Bueno, ya hablamos del vino. La segunda era el cabello. Bueno, pues ¿por qué el cabello? Porque el cabello no debía de ser cortado. A lo que yo llegué, bueno, es que dice que, o la conclusión que pude entender, es que la mente, sin intervención del ego, piensa mejor. Entonces, recordemos a Yohanan el Inmersor. Bueno, él pues tampoco, él vivía en el desierto, o sea, su enfoque era específicamente Adonai. Él comía grillos con miel, no le pasaban la navaja, simplemente, pues esa es la conclusión a la que yo llegué. Y bueno, pues acerca de los muertos, pues obviamente eso lo entendemos, ¿verdad? Que Adonai es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Y por eso, pues él no tenía que contaminarse bajo ningún modo. Si llegase a incurrir, bueno, ¿qué tenía que pasar? Bueno, hacer el ritual, llevar otra vez el sacrificio, cortarse el cabello y empezar otra vez. Vemos, la hermana mencionaba el vino, que Yeshua hizo un voto de abstención. Lo vemos en Marcos 14:25, en donde él dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino del hombre. Entonces, él se apartó del gozo del vino para entregarse al sacrificio. Y pues, como nosotros como sus seguidores, estamos llamados a la consagración también. Y no a través del asceticismo físico, sino consagrando nuestros pensamientos y controlando nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros impulsos carnales, para llevar pues la corona del Ruach. Sí, adelante, hermano. Si muchos dicen que todavía que la Torah ya había pasado, Pablo fue y aceptó un voto nazareno. Sí, Pablo lo hizo. Después de convertirse a Yeshua. Sí, él fue y llevó, él presentó, y también trajo a Timoteo, y después lo acusaron de que habían metido a gentiles. Y de hecho se pagaba mucho dinero porque tenías que llevar el sacrificio de un cabrito. Ajá. Y pues ¿cuánto cuesta uno de esos? Y pagó 4 más él para poder hacer el voto nazareno. O sea que era costoso y era extremadamente dedicado a obedecer Torah, aún de haber tenido a Yeshua como Mesías que había cumplido la Torah por nosotros. Así que
ahí se ve cómo es vigente la ley. Sí. Sigamos. El Birkat Kohanim, la bendición arónica. Me detuve mucho en este punto, en este apartado. Porque bueno, siempre la hacemos. Siempre se la decimos a nuestros hijos, o aquí en la sinagoga, cuando al cerrar el servicio el rabino hace la bendición. Y bueno, quería yo entender más allá del porqué de la bendición. Y bueno, estudiando me di cuenta de varias cosas. Que esta bendición, bueno, tiene 3 frases y que va en orden ascendente. La primera frase tiene 3 palabras, o 3 palabras, que es Yevarejeja Adonai Veishmereja. Bueno, ahí son 3 palabras en hebreo. Yaer Adonai Panaveleja Vijoneka. Ahí son 5. Quizá Adonai Panaveleja Veyasem Leja Shalom. Ahí son 7. Y es un crecimiento exponencial. La suma de las palabras es 15, que es el valor numérico del nombre de Dios, de Adonai, ya. Y las letras totales son 60, que representan las 60 letras que rodean, bueno, el trono celestial. Y la bendición, bueno, esta bendición es enteramente enfocada en Yeshua, cristocéntrica, mesiánica, como le quieras llamar, porque el rostro de Adonai es Yeshua. Precisamente, bueno, él es la imagen del Elohim invisible. Esto está en 2 Corintios 4:6. Y dice que la luz de Dios resplandece en el rostro de Yeshua, el Mesías. Él es el quien nos otorga la misericordia o el Hanan, la gracia, y la Shalom definitiva. Y bueno, Johnny, si me pudieras leer Lucas 24:50. Y si el que lo quiera buscar en su Biblia también. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. ¿Hasta cuál? Hasta ahí. Hasta. ¿Qué fue lo que hizo el último? Los bendijo. Los bendijo. ¿Ustedes qué creen que les haya dicho? La bendición arónica. La bendición arónica. Bueno, esto me impactó, o sea, porque realmente yo nunca había visto ese versículo. He estudiado varios evangelios, pero nunca he estudiado, bueno, tan detalle el de Lucas. Yo vi como que es más histórico. Pero la verdad me sorprendió mucho cuando precisamente, bueno, Yeshua como nuestro nuevo sumo sacerdote, nuestro nuevo Cohen Gadol, está bendiciendo. Bueno, aquí está lo que comentaba hace rato. Eran 3 palabras, 20 letras y 25 letras, que es una progresión geométrica que simboliza la abundancia creciente de Elohim sobre su pueblo. Y bueno, entrando más allá en el significado, en la mitología de la palabra, quise entrar directamente desde el hebreo para entender un poco más y tener la cosmovisión de esta bendición. Y el Berejeja, bueno, empieza con el Berej, que son palabras que tienen la misma raíz semántica, y dice que significa, o se puede ver como Dios doblando la rodilla para traer abundancia de su estanque celestial a la tierra. O sea, vemos que viene la palabra Berej, que es rodilla. Veishmereja, Shamar. Cuando yo estaba estudiando lo que significa la palabra Shamar, no era precisamente como que Adonai te guarde, nada más. Estaba estudiando que, bueno, Shamar también tiene que ver
con espinas. Entonces, anteriormente lo que hacían los pastores era construir un cerco con espinas. Cuando estaban en el desierto, que no tenían, buscaban ramas, hacían un cerco con espinas. De ahí viene la palabra shamar. Y lo rodeaban de tal manera que por dentro estuviera liso, que no tuviera espinas, sino las espinas estuvieran volteando hacia afuera para cuidar a las ovejas de depredadores. Y él se ponía en medio. Y él cuidaba y se aceptaba. El pastor se cuidaba. Y precisamente de ahí viene esta palabra. O sea, no nada más es que te guarde, sino que Adonai establece un cerco sobre ti con espinas, con protección, para que nada te pase. Bueno, en el plano emocional, en la intimidad, Yair Panim, que significa, bueno, algo muy interesante también, ¿no? Todo eso es interesante. Pero Panim es rostro, significa rostro. Pero en hebreo es plural. O sea que la palabra en realidad debería traducirse como rostros. ¿Y por qué ¿por qué debe de traducirse como rostros? Bueno, en la cultura hebrea, bueno, pues no todas veces tenemos el mismo humor. Bueno, no explícitamente en la cultura hebrea, pero nosotros como seres humanos podemos tener diferentes caras o diferentes Carácter. no, caras, como rostros, rostros. caras. Eso es a lo que me refiero, que tu cara triste, tu cara enojada, tu cara contenta. Emociones. ¿Eh? Emociones. De alguna forma. Más ¿de bien alguna- gestos. Pues gestos, conocemos los emojis, ¿no? Conoces los emojis, ¿no? O sea, sabemos que hay unos que tienen una sonrisa más grande que otra, unos están volteados hacia arriba, unos tienen como una S, como de confundido. Pudiéramos tener muchísimos rostros, por así decirlo. De esa manera lo ve la cultura hebrea. Esa es la cosmovisión que tienen cuando hablan de Panim, que pues tenemos muchas facetas a lo largo de esta vida. Bueno, pues la vida hay que vivirla, no todo es color de rosa, ¿verdad? Pero es precisamente que esta bendición hace apelación a que pues no solamente cuando estés alegre, o no solamente cuando estés triste, o cuando estés contento, o cuando estés confundido, es en todo momento, todos los rostros. Y es el mundo interior también, bueno, hablo de los rostros, porque pues también Adonai tiene esas cualidades. Nosotros somos creación de él y bueno, Adonai no todo el tiempo pudiera decir que está contento, está alegre. O sea, él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vemos a un Dios que castiga a Israel. La ira. Bueno, sí, la ira. Pero también vemos a un Dios amoroso que está enseñándoles, llevando de la mano del desierto, cuidándolos en la travesía. Entonces, a través de todas estas, todo del mundo interior, o todos estos rostros de Adonai, pues que brillen de alegría. Entonces, cuando lo relacioné, pues es muy padre, la verdad. Bueno, en Bijuneja, que es Haná, acampar, es Dios bajando a tu nivel para acampar contigo y ofrecerte su tienda como refugio. Recordemos, bueno, que estas son las raíces de las palabras. Entonces, por eso Bijuneja también quiere decir que Adonai, bueno, él siendo creador de todo, él se humilló. O sea, él se hizo a nuestro nivel. La misma palabra lo dice, que él se humilló hasta ser siervo de hombre. No solamente eso, sino cargando muerte de cruz. Entonces, entendiendo que Adonai es un ser supremo, que Dios es un ser supremo, que Él es uno con Yeshua y el Ejad, bueno, a Él no le importó. O sea, realmente Él
cada vez que busca bendecirnos, Él se humilla hasta llegar hasta nuestro nivel. Y bueno, en el plano espiritual, también en la restauración, seguimos con las bendiciones. En la Yizá, que es también cargar, que Dios carga con tus errores y levanta tu mirada para que lo veas cara a cara sin vergüenza. Bueno, la palabra Yizá también tiene que ver con cargar. La palabra Shalom, bueno, muy famosa. Creo que casi todos lo sabemos, ¿no? Que también representa integridad. Y pues es el bloque que falta, pero también descubrí que es el bloque que falta en una pared para que esté completo y nada le falta. O sea, es ser íntegro. Entonces, bueno, vemos los términos, que es shamar. Tenemos una cerca de espinos que representa el plano físico. Eso trae la protección del sustento terrenal, del trabajo y la salud corporal. Yair Panim, que es el rostro iluminado. Eso está en el nivel de plano emocional, el nivel de la bendición. Es una intimidad espiritual, claridad mental y favor ante el Creador. Vijuneja es acampar, es refugio. Y esta tiene que ver en el ámbito social, donde gracia sobrenatural y aceptación de Adonai, pues también la tenemos ante los ojos de los demás. Y Shalom, bueno, tiene que ver con la integridad absoluta y también el plano espiritual de una integridad absoluta, que tiene que ver con la plenitud interior y restauración del alma. Entonces yo quise abarcar estos tres aspectos, y los planos también. Entonces tenemos el físico, el emocional, el social. Está el sí, no la tengo, pero el paráfrasis profunda de la bendición, al unificar la riqueza de estas raíces, pues es la proclamación sacerdotal que adquiere una dimensión mucho más cercana y profunda. Entonces, déjame ver si la tengo. Porque aquí está la arqueología de las palabras, a lo que les comentaba hace ratito. Y bueno, entendiendo ese significado, podemos decir que, o podemos declarar que la bendición arónica dice que Adonai te bendiga con abundancia y construya una cerca de espinas a tu alrededor para que nada te dañe. Que el Señor te mire y te sonría desde su interior y baje a tu nivel para acampar contigo y protegerte. Que el Señor cargue con tus pesos, levante tu mirada para que lo veas cara a cara y repare cada grieta de tu vida hasta que estés completamente entero. Y pues me quedé sin palabras, la verdad. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí la enseñanza de esta semana. No sé si alguien tenga una pregunta, una reflexión. Pues yo quería preguntar pues cuáles cosas bueno, antes de la pregunta, una cosa que mencionaba al principio respecto a la exclusión, decía que en la diapositiva decía que era para proteger la santidad. Y me ponía a pensar, bueno, puede ser, pero también creo que también es al contrario, es para proteger a la persona. Sí, porque pues ya ves que porque la santidad nunca va a dejar de ser, y lo que pasó con los hijos de Aarón, ¿no? Ellos sí se acercaron y la santidad no dejó de ser, los que dejaron de ser fueron ellos. Entonces muchas veces es de hecho lo contrario, o sea, los cercos de santidad no es para proteger a Dios, es para proteger, es más, en el monte Sinaí dice, en 3 días bajaré, iré al monte, subirán estos y estos y estos y delimitarán la montaña, y cualquiera que pase, sea hombre o animal o morirá. O sea, la montaña no iba a perder santidad por la presencia de Dios.
era un cerco para proteger a esos seres vivos de la santidad de Dios. Entonces, que es como un poco lo que pasaba con Yeshua, ¿no? O sea, lo tocaba la mujer que estaba sangrando, o lo tocaba el leproso, lo tocaba, y él no dejaba de perder su santidad. O sea, él era la fuente de la santidad, ¿no? Entonces yo creo que es más al revés, ¿no? Es más al revés. Ahora, respecto a la pregunta, ahora sí, la pregunta que iba a hacer era la siguiente. Respecto a ese voto de los celos, voto no, la ley de los celos. No sé si de lo que investigó de pronto, y ya entre todos lo podemos revisar, pero la mujer podía, eso era un derecho o una ley para el hombre, o la mujer también podía hacer eso. O sea, si la mujer tenía dudas, sospechas o tenía celos de sospecha de adulterio de su marido, podía ir al sacerdote y No, hacer eso al revés. era solamente para el hombre. Porque dice que si un hombre tiene celos de su mujer, o piensa que él está... Bueno, y eso pareciera un poquito... ¿Por qué se hace para un género en ese sentido y por qué para el otro no? Yo tengo una perspectiva, pero antes de compartirla, no sé si alguien más tiene alguna perspectiva al respecto. Bueno, mi perspectiva, pues antes un hombre podía tener muchas esposas, ¿no? No era que Adonai lo aceptaba, era culturalmente aceptable. Entonces podía casarse con uno y podía casarse con otro. A veces, pues muchos reyes tuvieron varias esposas. Como Salomón. Bueno, sí, él era rey precisamente, porque, pues de hecho, precisamente creo que ese era algo exclusivo de los reyes, creo que nada más los reyes podían tener Y en Arabia todavía, solamente el que las pueda mantener, Exactamente. El papá de Samuel. pero aquí no, porque es de Leíamos, reyes. ¿te acuerdas? Sí, Primera de el profeta Samuel Samuel. 2, 1, Sí, pero Sí, el Cana. Ajá, correcto. Tenía a Hannah y tenía... Penina, algo así, como Ujú. Pepipa, Penina. algo así. Penina. Bueno, yo no creo que sea porque Dios esté aceptando las culturas del mundo antiguo, no creo que sea por eso, porque si no lo hubiera regulado como pecado dentro de su pueblo. Yo lo que puedo alcanzar a ver, obviamente puede haber muchos más matices, lo que yo puedo alcanzar a ver es que bíblicamente el matrimonio era patriarcal. Hoy se vende como malo, pero un marido sujeto a Dios, o sea, es el orden que Dios estableció para que la esposa también se sujetara al hombre. Y lo que pasaba, entiendo yo, es que un hombre, cuando tenía sospecha de celos, el hombre podía unilateralmente terminar matándola o dejándola, y que iba a tener una condición de sola, o sea, muy mala. Versus si fuera al revés, la mujer no tenía la autonomía de ir a matarlo ni por la fuerza ni por nada, ni por las leyes. Entonces yo pienso que es una protección, más que un juicio hacia la mujer por pecadora, entre comillas, porque el hombre también podía ser pecador de la misma manera, y el pecado es pecado, sea del hombre o de la mujer. Pero yo creo que es una medida también para proteger a la mujer contra falsas sospechas, es lo que entiendo yo. No, sí lo mencioné. Sí. A lo mejor. Bueno, no. Sí, o sea, que era una protección, pues. O sea, es una protección para... Sí lo mencionó. Para o sea, las- yo para creo las que va cosas. por ese lado. Sí. Y la otra pregunta, ya para terminar, es ese tema de la ley de los celos y el del tema del voto de Nazareo, ¿cómo lo veríamos hoy en día en Yeshua? Bueno, pues hablamos acerca de las aguas amargas, ¿no? Que Yeshua bebió. Sí, pero hoy en nuestro día a día, hoy. O sea, Yo pienso que no aplica, ¿no? Porque ya, como él dijo al final, consumado es, ya no hay nada más que se pueda ofrecer. No, pues yo, al menos, bueno, el voto nazareo, bueno, todos somos llamados a tener un nivel de santidad, ¿no? Creo que pues sí, ahorita como dijo al principio el hermano Jaime, Pablo hizo un voto nazareo y ya había creído en Yeshua. Él fue y llevó sus sacrificios al templo. Hizo lo que tenía que hacer. Ahorita no hay templo, pero pues nosotros somos un sacrificio vivo. Nosotros somos el sacrificio.
la sota se aplica que hay gente que realmente está en sus pecados o ya conoce al Señor y se vuelve al mundo y se mete con mujeres, se mete con hombres, se mete con todo y ya piensa que no hay sanidad ni salvación. Y en realidad, cuando Dios se tomó el vinagre, estaba pagando ya por todo eso. Así que todavía hay salvación para esa persona mientras viva. Y se arrepienta. De repente cambia sus caminos y se lo entrega al Señor, porque la carne va a querer seguirlo haciendo. Lo va a querer seguir haciendo. Y entonces al revés, es Yeshua tomarlo, pagarlo, hacer el adulterio, llevarse la maldición y entregarte la libertad, pero la tienes que tomar, la tienes que agarrar, beber, creerlo, para poder soltar ese que te tiene atado a esa esclavitud de pecado. Entonces de esa manera puede ser absuelto de la maldición muchas personas que están atadas todavía a este tipo de pecados de adulterio, porque pues Yeshua dijo que en los últimos días todos íbamos a estar que esta generación es adúltera, y en realidad toda esta generación sí es adúltera. Yo pienso que todas, ¿no? Todas. Más en esta ocasión. Bueno, porque sí, ahorita hay mucho más descaro, ¿no? Que es lo que pienso. Más promiscuidad. es más fácil. Más globalizado el descargo por la Sí. tecnología. Sí. Consulta, cuando una persona o está en un grupo, no están casados, ¿qué deber tiene el que está delante? Porque está dando la palabra o porque es importante decirlo, ¿no? Porque para que su vida lleve en plena santidad, ¿no? En el Señor. Y yo lo que voy es que es necesario, porque se puede estar en un grupo o en un lugar y puede haber pecado. Entonces yo creo que la palabra es dada, pero también el que está adelante debe de mostrarlo, decirle, como sacándose, como dice, diciéndole, porque hay personas a veces que están, pero no, están en pecado, y es importante que haya santidad, ¿no? Es decir, yo pienso, ¿no?, de que la santidad es muy importante dentro de, es decir, que uno vaya llevando el camino, pero que haya santidad, ¿no? Bueno, sí, entonces, más bien, no lo entendí si fue una pregunta o... Es decir, preguntándole qué es lo que hace el que está adelante, el Seúl o el Torah. Pues yo pienso que sí tiene que estar casado, o sea, si usted... pienso que cada situación es única, no somos jueces, no somos llamados a ser jueces, pero sé que hay pastores que también pues son llamados a pastorear las almas, y también precisamente hace 2 servicios lo comentaba el rabino, que en la comunidad de creyentes pues deben de reprenderse unos a los otros también, con amor, exhortarse, con juicio, pero no, con amor, con misericordia. Con misericordia. Pienso que es muy importante tener esos temas, y pues antes que nada pues tener eso en cuenta antes de llegar directo a condenar, o sea, porque pues muchas veces no entendemos el contexto, no podemos saber qué trasfondo tienen, cómo vienen, qué han pasado. Creo que cada situación se tiene que analizar bajo esos preceptos primero, pero de que perfecto sí, no, pero de que si van a querer seguir caminando en la bendición del Eterno, pues tarde o temprano se van a casar o van a llegar a ese paso. Siento que es lo más importante. Sí, pues la escritura dice literalmente tomará por esposa. Lo que puede confundir ahorita es que algunas personas, porque lo he escuchado, dicen, no, es que se casaron por lo civil, pero no se han casado en la iglesia. No tienen la bendición de... No tienen la bendición de Dios porque no se han casado por la iglesia. O al revés, se casaron por la iglesia, pero no se han casado por lo civil. Y
o sea, si nos vamos literalmente a la escritura, no hay una forma de hacerlo, de que tengan que ser ni por lo civil, ni por esto, ni por lo otro. Entonces, a veces también se pone una carga de que, porque las personas dicen, no, entonces por lo civil yo tengo que hacer una ceremonia, vamos a gastar tanto dinero, estoy ahorrando, y lo que es una carga. Entonces, el matrimonio como ceremonia, no hay un ritual en la palabra que diga, tienen que hacer este ritual para que oficialmente sean esposos. La tradición dice una cosa, la cultura cristiana dice otra cosa, según el contexto, el país y la cultura dirá otra cosa. Entonces el punto, y la escritura no lo dejó fijo, entiendo yo, porque el punto no es, esos son formas, y las formas son subjetivas, cada uno mira cómo lo hace según le parezca mejor en su contexto. Lo que es el fondo es declarar, oiga, esta esposa es única para su esposo y este esposo es único para su esposa. Ya sea que usted porque alguien por medios no lo hará, alguien por un tema migratorio no lo podrá hacer, otro, o sea, entonces no se puede juzgar en ese sentido, pero sí lo que sí está claro es que tiene que ser declarado, tiene que ser, es más como una forma de socializar o de decirle a la sociedad, oiga, yo me comprometo a ser un esposo fiel hasta la muerte, yo me comprometo a ser una esposa fiel hasta la muerte. Si lo hace en una iglesia, perfecto. Entonces a veces me ha pasado que alguna persona hablaba y decía, no se complique, no tiene que ir no tiene que tirar bombos ni platillos. En su misma iglesia, saquen una tarde y frente de la congregación hacen una ceremonia sencilla y se declaran maridos, porque ya llevan 5 años viviendo, tienen hijos, hombre, ya, ¿qué más quieres? Y inclusive la misma ley del país dice 2 años después de estar conviviendo juntos, se toma para fines de la ley constitucional del país, se toman como marido y mujer. En Colombia. En Colombia. Entonces no sé si eso hace, sí. Igual, En los México, amigos igual también. aquí, que hoy bien nos casamos y el que nos casó era un juez cristiano y nos dijo que nos casaba, que nos unía en el matrimonio y nos dijo, yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los uno en el matrimonio y hasta que la muerte los separe. Correcto. Dijo él esas palabras, porque era un juez cristiano y dijo que hasta la muerte los separe y el dinero, y también nos pidió anillos y dijo el dinero va a ser compartido, se van a respetar uno al otro. Entonces si están casados por inmigración te pide tu acta de matrimonio porque es lo que te van a dar. Pero yo tengo la otra pregunta que él dijo, a lo mejor el hermano se refiere cuando una persona está enfrente predicando y tiene que ser casada, ¿no? O sea, tiene que estar casada para poder ejercer un cargo. Claro. Sí, tiene que estarlo. Porque yo vi en una sinagoga, yo conocí a un judío que él no estaba casado. ¿Pero no tenía pareja? No. Sí, él ok. estaba en México, él estaba casado, pero él se vino acá y jamás regresó por su esposa ni sus hijos, los dejó y todo, pero nadie sabía. Entonces él llegó a esa sinagoga a predicar y él estaba predicando en un ministerio grande, pero a alguien le llegó el soplo. Esta persona le llegó la lashon hara y luego el rabino se dio cuenta y se puso las pilas. Wow. Y fue y le dijo, usted ya no va a predicar. Y le dijo, ¿pero por qué? Porque usted no está casado. Aquí, la comunidad judía, necesitamos una persona que esté legalmente casada de su esposa. ¿Por qué? Por el adulterio. Y era verdad. Las hermanas ven un hombre que está soltero, las que ya se casaron y se divorciaron y todo, y ya luego está, que hermanito un café, y que hermanito otro café, y ahí se andan. En cambio, cuando tienes tu esposa y va contigo, el respeto sobre todo. ¿Qué hermana te va a andar diciendo, hermanito, yo te invito tú solo? Y lo sacaron así, lo bajaron. O sea, no se puede. Así de verdad. Sí, no, el orden es que sí se O sea, un orden. Claro, Tiene que llevar. Entonces, no, tal vez los jóvenes, ¿verdad? En el grupo de juventud, pues ellos son jóvenes y cualquiera de ellos puede pues dar sus clases porque es una comunidad de puro joven de, claro. Creo que de 21 para arriba, ¿verdad? Ellos no les impiden que no estén casados para predicar la palabra, pero yo pienso que un grupo como aquí, yo pienso que sí. Claro.
porque es más comunidad, es más respeto, más conservativo. Y yo soy de las personas que pienso que nosotros no nos hemos casado por la Iglesia Católica, porque en realidad lo que vale es que te casan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en eso estamos casados. No necesitamos una boda, un ritual católico que es un ritual católico que hacen, y como quiera a los 2-3 días ya se están divorciando y no aguantan. O sea, se van. Entonces, pienso que cuando te amarras con el Espíritu Santo, si no jugamos. Y el que juega, pues, que se agarra, que es consecuencia. Creo que lo que mencionaste va muy acorde. Yo tenía una plática con un compañero de trabajo. Él me decía, es que ¿por qué necesitas una licencia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesariamente necesitas una licencia de matrimonio? Y digo, bueno, o sea, es que no es que la necesites, pero pues legalmente tienes que hacer esos trámites. O sea, cuestión de orden, sí. Cuestión de orden, pero él me decía, en los Estados Unidos hay estados en los que te puedes casar sin siquiera usar un acta, simplemente con usar 2 testigos y que verifiquen el matrimonio. Y esos estados son Pensilvania, Colorado y Wisconsin. O sea que realmente sí, era lo que acordábamos, o sea que simplemente el matrimonio es como tener ese compromiso con la otra persona y que haya testigos de por medio. Pero es importante que haya, claro, sí, se haga una especie de socialización del matrimonio, porque también muchas veces detrás de eso está la persona en el fondo esperando que, por ejemplo, están conviviendo, llevan años conviviendo y dicen, no me he casado, y empiezan a poner excusas, si son creyentes, y cuando uno empieza como a indagar bien, en el fondo lo que la persona está pensando es, no, de pronto esta no es la mujer, o de pronto este no es el hombre. Sí. Entonces muchas veces detrás de las excusas en realidad se está escondiendo algo. Entonces, sí, no hay compromiso. Entonces, correcto, hay falta de compromiso. Entonces hay que, o sea, no lo digo para justificar, pero tampoco tiene que ser una carga de que entonces se casó por lo civil y nunca se casó en una iglesia, entonces delante de Dios no tiene la bendición. Es absurdo, o sea, no lo dice la escritura, o sea, se respeta cualquier tipo de opinión, pero la Biblia no dice eso. Entonces, pero también en el otro lado hay que tener las cosas en orden. Si uno está en este lugar, en este estado, y pide una licencia y eso, pues ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué ir en contra de las reglas en donde estamos? No tiene sentido ponernos porque la Biblia no dice, bueno, pues hay muchas cosas que no están explícitas en la Biblia y no están mal. Entonces, pero en conclusión sí hay que estar casados. Sí. Debería. Sí, porque sí. A ver si, por ejemplo, allá en esos estados, supongamos que hay un matrimonio y el cónyuge sea rico, entonces sí, van a andar buscando un acta, porque la aseguranza dice, preséntame, en Estados Unidos los papeles hablan, preséntame tu acta de matrimonio, porque te tocan, si el hombre muere, te toca todas sus posiciones, ¿verdad? Y si no tienes, pues se van a las beneficencias. Entonces si la gente corre, ¿verdad? Corren y a sacar, porque, ay, sí, esto es importante, o se mueven de estado. Pues aquí en Texas te piden, para todo te piden tu acta de matrimonio, para cualquier trámite te lo piden. Pues es legal, para saber, porque si no, no hay responsabilidad. Si no, luego van a andar con una, con otra, como quieran, nomás estamos comprometidos, ahí nomás, o sea, estamos, y se hace difícil sacarte, ya me encontré otro juguete, ya me voy, ahí te quedas, ahí te ves como quiera. ¿Y quién va a andar agarrando los testigos que sí, yo te vi que te casaste? Si no hay nada escrito. Entonces, ¿por qué Moisés dice la dureza del corazón? Moisés dio la carta de divorcio, no la dio Dios. Moisés le escribió la carta de divorcio, pero nada más para los que son adúlteros, que cometen adulterio, por la dureza del corazón. Pero él sí la dio. Mucha gente dice, no, es que la dio Dios. Bueno, sí, no necesariamente tiene que ser adulterio. Creo que también puede haber violencia física. Entonces, sí, de diferentes maneras. Hoy en día ya la gente ya no aguanta. Nuestros padres eran bien conservativos. Pero bueno, es que también hay que ver la integridad de la persona, o sea, porque
la Torah llama, o sea, que no solamente se daba carta de divorcio, porque yo tampoco le veo el propósito a una persona que tiene una relación si está siendo abusada, marginada, maltratada, golpeada. Que era lo que se veía en nuestros países. La esposa toda golpeada y... Pero no lo dejaba. Pero no lo dejaba. ¿Y por qué? O sea, eso estaba mal. O sea, porque la Torah... No, porque sí la mamá permite te la carta de regresaba. divorcio. La mamá te regresaba y le decía, no, tú te quisiste ir de mi casa, ahora regrésate a donde te fuiste. Te dije que siempre no te convenía, te lo advertí, tú dijiste que sí, órale, vete. Y pues que se quedaban las mujeres, no, pues aguantar, porque pues es cierto, los padres te dicen, no por aquí, no, y yo no voy en contra. Y cuando todos hablan mal, ay, ya me voy, no. Allá sí, en aquellos años, bendito Dios que te regresaban y la gente aprendía a caminar por la sombrita. A hoy en día, Pues ¿no? había menos divorcios, eso sí. Exactamente, había menos divorcio, pero porque nuestros padres en aquellos años, gracias a Dios, había respeto, ¿verdad? Y hacían unos hijos, muchachitos, pues, buenos. A hoy no. A hoy a los chicos les hace bien fácil casarse, firmar y ya. Al rato ya dicen se acabó el amor y vámonos, nomás nos divorciamos y ya. Sí, O sea, es bien hay mucho fácil. por decir. Bueno, entonces aquí la parashá de esta semana, Nazón nos invita a elevar nuestra vida al nivel de la santidad del Mesías. Sé que es difícil, pero... y la Birkat Kohanim es la plenitud que no deja nada roto. Entonces, Shabbat Shalom.